Probablemente casi todos los miembros que yo conocí de mi generación, cuando fuimos niños, todavía cuando éramos relativamente jovencitos, creo yo, quizá antes de los 18 años, tuvimos una experiencia muy común que hicimos parte de nuestra manera de pensar, de sentir y de convivir. Sobre todo aquellos que, como yo, tuvimos la enorme ventaja de crecer en una población pequeña del estado de Veracruz, como seguramente millones de mexicanos crecieron en pequeñas poblaciones o aún en algunas grandes ciudades de aquellas épocas ya tan remotas y tan desconocidas en la historia personal de muchos de los que ahora llamamos millennials y de muchas, pero de muchas personas, hombres, mujeres y quimeras, que bueno, pues nacieron como dicen ahora, me llama mucho la atención, los 60s y los 70s y los 80s, refiriéndose básicamente a algunos aspectos de la música. ¿Qué te gusta? Ah, me gusta la música de los 60s. Bueno, a nosotros quizá, mi generación y otras menos viejas, tuvimos también que decir alguna época y pensar también, como ustedes, que todo tiempo pasado fue mejor. Pero hablando del comentario que hice la vez pasada, del miedo que sentía yo trabajando en un medio tan importante como la Secretaría de Gobernación y con un cargo que era también algo que podía darme en algún momento alguna seguridad, a mí me daban terror que se me acercara una patrulla policíaca mientras yo manejaba en el vehículo por la Ciudad de México. Pero recuerdo cómo, desde el primer momento que yo tuve contacto con un acto de violencia, entre los 9 y los 10 años de edad en Orizaba, cuando me tocó ser testigo de cargo de un homicidio, lo primero que observamos, después el amigo que iba conmigo, el zapatero que salió corriendo de la otra esquina a ver o a contemplar y a escuchar la agonía de este muchachito que había sido asesinado y que estaba ya en un diálogo de muerte con su mamá, es que el gendarme, como le decíamos nosotros, salió corriendo de la puerta del Centro Educativo Obrero, que ahora es la presidencia municipal de Orizaba, con su fusil en la mano y detrás de estos sujetos, en un alarde de, no sé si de valor o de valentía o de simplemente cumplir con su obligación. Sabía yo entonces que el policía estaba para cuidar el orden, pero también para prevenir el estado de ánimo de los ciudadanos que confiábamos precisamente en el policía, que por la noche pasaba por las calles, seguramente por las otras, pero que pasaba por la calle de mi casa y pitaba un silbato como avisando que aquí estaba, aquí estoy o aquí está la vigilancia, como algunos deben haber dicho sereno o el sereno y otras cuantas frases que hacían que la comunidad estuviera más o menos en paz. Claro, dirían que es simplemente un proceso de la historia que desconocen las nuevas generaciones y así es efectivamente. Todas las últimas generaciones han vivido con temor hacia la corrupción policíaca y sus consecuencias. Y muchos de ellos han sido víctimas precisamente de esa actitud corrupta e impune de muchos de las diversas policías que hemos padecido en el país, las municipales, las estatales, las federales, las militares, etc. Pero me llama profundamente la atención esta campaña miserable que están haciendo muchos de los chayoteros, que ya saben ustedes, así nos dicen a los arizabeños, pero ahora a los periodistas pagados por los antiguos gobiernos pianistas, para malinterpretar
y causar realmente confusión en el público por la presencia de 6,000 miembros de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Al principio dijeron que eran 4,000, después que 5,000, y ahora ha habido por ahí comentarios que hay 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro de la ciudad. Y que eso está muy mal porque es militarizar, y etcétera. Todas las sartas de tonterías que escriben estos sujetos, que sí son los que intentan polarizar a la población y no politizar como lo hacen no solamente nuestro señor presidente, sino los otros invitados a esta forma de difusión extraordinaria que ha logrado por primera vez en la historia reciente del país politizar a los mexicanos. ¿Y qué es lo que sucede? Que piensan que es inútil el que esté este cuerpo policíaco de manera preventiva en las instalaciones del metro, porque suponen que lo que ya saben ellos, que son sabotajes, aunque a la doctora Sheinbaum le cueste trabajo decir la palabra completa, aunque lo dice de manera indirecta, que han provocado los últimos incidentes, que no son accidentes, incidentes en las estaciones del metro de la Ciudad de México y en algunas partes de las vías que conducen a los trenes de este ferrocarril ya obsoleto, puesto que su inicio fue en la época del licenciado Díaz Ordaz, hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque se molestan de que sean muchos y que no hagan nada, porque a las horas que está la Guardia Nacional, dicen ellos que quién se va a atrever a hacer algo en forma de sabotaje para el metro. Ya hemos visto que sí, por ejemplo, el caso de la señora que tiró a los rieles algunas aspas de metal de la licuadora para provocar un cortocircuito con los rieles que están electrizados y obviamente causar una forma de incendio y desde luego las consecuencias de una marea que afortunadamente no afectó a nadie. Y un argumento que me ha llamado más la atención es, dicen que hay 6,000 elementos de la Guardia Nacional en las estaciones del metro y en el estado de Michoacán, que verdaderamente la situación de la violencia por la delincuencia organizada es brutal, hay 4,000 elementos de la Guardia Nacional. Y yo digo que no se han dado cuenta que existe algo que se llama sentido común, ni siquiera por llamarle lógica. La única población importante, o las dos poblaciones importantes quizá, en el número de habitantes en el estado de Michoacán, pues obviamente son la capital, Morelia, y quizá Uruapan, y quizá Zamora o algunas otras poblaciones, cuya demografía no rebasa al 1,000,000 de habitantes. Y en el metro de la Ciudad de México, diariamente viajan cerca de 1,500,000 o 1,200,000 habitantes de la ciudad y de las áreas conurbadas. Entonces, ese 1,500,000 de mexicanos requiere, entre otras cosas, de un sentimiento subjetivo y objetivo de bienestar y tranquilidad. Así como cuando yo era niño, el gendarme de la esquina o el velador que pasaba con su silbato, a veces montado en una bicicleta, nos daba la tranquilidad de ser una comunidad que estaba siendo cuidada. Y eso era la policía preventiva, y así se llamó por años. De la misma manera, la actitud de la Guardia Nacional en las estaciones del metro tiene fundamentalmente esa razón de ser, la prevención, pero al mismo tiempo y de manera secundaria, pero lógica, es decir, de sentido común, también tiene la virtud de determinar tranquilidad en los usuarios de este transporte público. Llama la atención también, y eso es lógico, por qué en otras vías de comunicación, como el Metrobús
como este transporte aéreo que hay en la zona de Iztapalapa, como en otro tipo de transporte público, por ejemplo, con vehículos, no existen estos accidentes. Sí, qué curioso, que solamente en el metro de la ciudad, porque la oposición a la 4T escogió el incidente de la línea 12 del metro para iniciar una campaña miserable y brutal en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, que es una de las candidatas o precandidatas, mejor dicho, mejor posicionadas para la posibilidad de ser una candidata a la presidencia de la República en el 2024. Yo quiero felicitar de veras a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, porque ha tenido la virtud y la posibilidad, quizá, de acuerdo desde luego con el señor presidente y con las autoridades de la ciudad, de tener la idea clarísima de lo que es la policía preventiva, que está precisamente para tratar sutilmente de intimidar al delincuente, que cuidado tendrá de hacer o cometer algún acto delictivo en presencia de una policía que está ahora sí entrenada, reglamentada, ordenada y uniformada para conocerse. Entonces, es una medida preventiva maravillosa que realmente agradecen los usuarios del metro en términos muy importantes, generales y por porcentajes. Y ahora siguen estos periodistas perversos, corruptos y pagados por todos los amiguitos y adláteres de Claudio X para seguir criticando cualquier acción de la doctora Sheinbaum, del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno de la 4T. Démosle gracias a estos personajes, repito, sobre todo a la señora secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y a la secretaria de Seguridad y Protección de la Ciudad de México, de tengamos esa posibilidad de prevenir, tranquilizar y mantener la salud mental y el bienestar de los millones, de los miles de ciudadanos que ocupan esa maravilla de transporte público que es el metro de la Ciudad de México. Muchas gracias.